Fue prometida a un hombre al que jamás podría amar, pero bastó una sola mirada, proveniente de quien debía odiar, para que todo comenzara a desmoronarse. Ahora, entre alianzas forzadas y juramentos secretos, un amor prohibido amenaza con incendiar siglos de rivalidad, y no todos sobrevivirán a lo que está por venir. En la España de 1850, en Valencia, el aire se perfumaba con azahar y música de cuerdas, mientras los salones del palacio del gobernador brillaban con la luz de cientos de velas. El gran baile de la sociedad reunía a la nobleza local para celebrar la llegada de la primavera, entre tapices de seda y candelabros que multiplicaban la luz hasta el infinito. Para la condesa Adela de Montelús, hija única del conde, aquel esplendor no era más que una jaula dorada. Mientras las damas giraban con sus vestidos de seda, ella permanecía quieta como una estatua de mármol, observando la felicidad ajena desde la distancia que le imponía su linaje. Su madre había fallecido cuando ella era niña, dejando un vacío que nadie había podido llenar. Su padre, don Gerardo, conde de Montelús, se había casado de nuevo poco tiempo después, tal vez buscando consuelo o quizás cumpliendo con la obligación de asegurar un heredero varón para su título. Su madrastra, doña Elvira, aunque correcta y respetable, nunca le ofreció la ternura que tanto anhelaba. Era una mujer de sentido práctico, obsesionada con las apariencias, más preocupada por mantener el prestigio de la familia que por el bienestar de su hijastra. «Mi señora debe sonreír», le susurró su dama de compañía, Isabel, una mujer de mediana edad cuya lealtad hacia Adela superaba la que sentía por la casa Montelús. «El duque de Palomar no dejará de observarla, y vuestro padre está pendiente. ¿Cómo puedo sonreír cuando me siento como un cordero llevado al matadero?», murmuró Adela, ajustando su abanico de encaje para ocultar el temblor de sus labios. «A veces, mi señora, una sonrisa es la mejor máscara», respondió Isabel con sentido práctico. «Y tras una buena máscara podemos esconder nuestros verdaderos planes». El destino de Adela ya estaba decidido: unir el empobrecido linaje de su familia al rico duque de Palomar, un hombre de edad avanzada elegido por su padre como su prometido. El enlace se formalizaría tras el baile y la boda se celebraría antes de que terminara el verano. Desde el rincón del salón, don Gerardo vigilaba a su hija con la determinación de quien observa una inversión de futuro. A su lado, el duque de Palomar, con su cabello plateado y su porte distinguido, acariciaba la empuñadura de su bastón mientras evaluaba a su futura esposa. Entre los invitados, el joven marqués Lorenzo de Valois observaba la escena con calculado interés desde su posición privilegiada cerca de la orquesta. Sus ojos oscuros estudiaban cada detalle mientras su mente trabajaba sin descanso. Como sobrino del marqués de Valois, su ambición lo había convertido en un maestro del cálculo social. «Interesante elección de compañía para el conde», comentó Lorenzo a uno de sus compañeros, un hidalgo menor de su círculo de influencia. «Parece que los Montelús han encontrado una solución práctica a sus problemas. Dicen que el duque triplicó la dote habitual», respondió el hidalgo en un susurro. «Los acreedores de Montelús han estado acosándolo en los tribunales». Resignada, Adela aceptó en silencio la carga de sacrificar su juventud en nombre de alianzas políticas. La música de cuerdas inundaba el salón con notas que parecían burlarse de su tristeza mientras se abanicaba lentamente. Pero en esa noche de baile, entre candelabros brillantes y música de cuerdas, sus ojos se cruzaron con los de un joven alto, de semblante triste y mirada honesta. Él estaba de pie junto a una columna de mármol, ajeno al bullicio de la fiesta, como si también fuera un prisionero de las circunstancias. Al otro lado del salón, Lorenzo de Valois se tensó visiblemente. Su primo, don Julián de Valois, heredero principal de la familia, acababa de intercambiar miradas con la hija del enemigo.
La rivalidad entre primos, alimentada por años de competencia por el favor familiar, hizo que Lorenzo observara el intercambio con creciente inquietud. «¿Qué hace mi primo observando a la condesa?», murmuró Lorenzo, más para sí mismo que para su acompañante. Esto podría complicar las cosas. El caballero se acercó a ella con pasos medidos, esquivando con elegancia a las parejas que bailaban en el centro del salón. Al llegar frente a Adela, realizó una reverencia que reflejaba años de educación refinada. «¿Me concederíais el honor de este baile, mi señora?», preguntó, y su voz tenía una cualidad musical que contrastaba con la rigidez del ambiente. Antes de que Adela pudiera responder, una copa se estrelló ruidosamente contra el suelo, atrayendo momentáneamente la atención de todos. Lorenzo, con perfecta actuación, se disculpaba por su torpeza, mientras un sirviente se apresuraba a limpiar el desastre. Pero el destino, a veces, tiene planes que ni la más cuidadosa interferencia puede detener. Adela, sorprendida por su propia respuesta, aceptó. Un intercambio de palabras bastó para que entre ellos surgiera una llama prohibida. Cuando Julian posó su mano en la cintura de Adela, el contacto, aunque mediado por capas de seda y encaje, despertó en ella sensaciones nunca antes experimentadas. La orquesta comenzó los primeros acordes de un vals vienés, y con el primer giro, el salón entero pareció desvanecerse alrededor de ellos. La mano enguantada de Julian sostenía la de Adela con firmeza delicada, como quien sujeta algo infinitamente valioso. Ella podía sentir el calor de su piel a través de la fina tela de sus guantes, y un estremecimiento recorrió su espalda cuando sus miradas se encontraron sin barreras por primera vez. Los ojos de él, del color del ámbar bajo la luz de los candelabros, parecían contener preguntas que ella sentía que podía responder sin palabras. Con cada giro del vals, la distancia entre sus cuerpos disminuía imperceptiblemente. El aroma de Adela, una sutil mezcla de jazmín y agua de rosas, envolvía a Julian como un hechizo, haciendo que su corazón latiera con tal fuerza que temía que ella pudiera escucharlo. Por su parte, Adela sentía que sus piernas apenas la sostenían. Solo la guía firme de Julian la mantenía en movimiento, como si flotara entre nubes. Nunca había sentido que pertenecía a un lugar hasta este momento, susurró él, tan cerca de su oído que sus labios casi rozaron el lóbulo de su oreja. Como si toda mi vida hubiera estado buscando algo sin nombre, hasta ahora. Adela no respondió con palabras, pero sus ojos, brillantes como luceros, hablaron por ella. Un rubor cubrió sus mejillas, tiñéndolas del color de las rosas tempranas, mientras la música crecía en intensidad y sus cuerpos giraban al unísono, perfectamente sincronizados como si llevaran años bailando juntos. Los demás danzantes, la música, las risas y las conversaciones, todo se transformó en un borroso telón de fondo. Solo existían ellos, moviéndose en perfecta armonía, respirando el mismo aire, compartiendo un momento que, ambos lo sabían sin decirlo, cambiaría sus destinos para siempre. Cuando sus dedos se entrelazaron con más firmeza durante una vuelta particularmente elaborada, algo indescriptible vibró entre ellos. Fue en ese preciso instante, con la música alcanzando su crescendo y sus miradas fundiéndose en una sola, que ambos lo supieron con certeza. Esto era amor, tan inesperado como inevitable, tan prohibido como perfecto. Desde su posición estratégica, Lorenzo observaba el baile con creciente inquietud. La química entre Julian y la joven Monteluz era evidente incluso para los observadores casuales. Con decisión, se acercó a un grupo de damas mayores, expertas en esparcir rumores, y dejó caer con aparente inocencia una insinuación sobre la posible intención de Julian de humillar a la casa Monteluz a través de su hija. Mientras tanto, al finalizar la pieza, Julian se presentó formalmente ante Adela. «Soy don Julian de Valois, marqués de Valois.
Adela se estremeció. La casa de Valois era enemiga ancestral de la suya. Desde hacía generaciones, un conflicto por tierras y honor había enfrentado a ambas familias en disputas que trascendían tribunales y llegaban hasta los salones de la corte. «Condesa Adela de Monteluz», respondió ella, notando cómo el reconocimiento también transformaba el rostro de él. En ese preciso momento, Lorenzo apareció como una sombra junto a ellos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Primo», saludó a Julian con fingida cordialidad. «No sabía que teníais interés en cruzar fronteras familiares esta noche». «Marqués Lorenzo», respondió Julian con frialdad cortés. «No sabía que monitoreabais mis movimientos sociales. Solo me preocupo por los intereses de nuestra familia», replicó Lorenzo, dirigiendo una mirada evaluadora hacia Adela. «Las alianzas imprudentes pueden tener consecuencias inesperadas, ¿no creéis? Las verdaderas alianzas se forjan con honor, no con intrigas», respondió Julian, manteniendo la compostura. Algo que algunos parecen haber olvidado. La tensión entre ambos hombres era palpable, como el preludio de una tormenta que aún no había mostrado toda su fuerza. Desde la distancia, el conde de Monteluz observó el intercambio con ojos entrecerrados. Isabel, la dama de compañía, se apresuró a intervenir, separando a la pareja con la excusa de presentar a Adela a unas damas recién llegadas de Toledo. Pero el daño ya estaba hecho. Algo había comenzado, algo tan frágil como poderoso. En los días siguientes, don Gerardo comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de su hija. Adela, normalmente resignada y triste, mostraba destellos de una vivacidad desconocida. Sus mejillas se sonrojaban sin motivo aparente, y sus ojos, antes apagados, brillaban con una luz nueva que el conde no recordaba haber visto jamás. «Doña Elvira», comentó una tarde a su esposa mientras tomaban el té en la terraza, «¿habéis notado algo extraño en el comportamiento de Adela últimamente?» La madrastra de Adela levantó la vista de su bordado con expresión de leve sorpresa. «Nada que deba preocuparos, mi señor. Las jóvenes son caprichosas por naturaleza». Pero el conde no quedó satisfecho. Con la discreción que lo caracterizaba, llamó al mayordomo principal. «Quiero que se vigilen los movimientos de mi hija», ordenó en voz baja. «Sin que ella lo note, por supuesto. Informadme de cualquier comportamiento inusual». Aquella noche, Adela no pudo conciliar el sueño. Su mente revivía cada palabra, cada gesto intercambiado con Julian, mientras su corazón latía con una esperanza nueva y aterradora. Al día siguiente encontró una rosa blanca sobre su tocador sin nota ni explicación. Isabel, con una sonrisa cómplice, solo comentó: «Parece que alguien conoce los pasadizos del servicio mejor que los propios sirvientes». Así comenzaron los encuentros secretos, cada uno más peligroso que el anterior, en un jardín olvidado de la propiedad Monteluz. Un lugar silencioso y abandonado que solo Adela visitaba desde la infancia, buscando consuelo para su soledad. Isabel, mujer de espíritu fuerte y leal, la ayudaba a encubrir los encuentros, asegurándose de que nadie sospechara de la ausencia de su señora. «Nadie presta atención a los movimientos de una dama triste», decía Isabel con sentido práctico, mientras vigilaba los pasillos para que Adela pudiera escabullirse. Una tarde, mientras preparaba a Adela para su paseo por los jardines, Isabel encontró una nota deslizada bajo la puerta de la habitación. «No todas las rosas carecen de espinas, mi señora. Tenga cuidado con quien comparte sus secretos. Un amigo que vela por su honor». Isabel destruyó la nota antes de que Adela pudiera verla, pero el mensaje la perturbó profundamente. Alguien sospechaba, o peor aún, sabía de los encuentros. Allí, bajo la luz de la luna que bañaba el jardín con su resplandor plateado, Julian tomó las manos de Adela entre las suyas.
El senador cubierto de hiedra los protegía de miradas indiscretas, creando un santuario para su amor prohibido. La noche estaba impregnada del perfume embriagador de los jazmines que trepaban por las columnas de piedra, mezclándose con el aroma a tierra húmeda después de una ligera llovizna vespertina. «Esta noche», susurró Julian, su voz temblando ligeramente, «quiero que sepas que mi corazón te pertenece por completo, no importa lo que el destino nos depare». Los ojos de Adela brillaban como estrellas cercanas, reflejando la luna y algo más profundo. Una decisión tomada con el alma. Sus dedos se entrelazaron con los de él, y en ese gesto había una promesa silenciosa. «Mi corazón ha sido tuyo desde el primer momento», respondió ella, con una voz apenas audible pero firme. «Y lo será por toda la eternidad». Julian acercó su rostro al de ella con reverencia, como quien se aproxima a algo sagrado. Sus labios se encontraron en un beso que contenía tanto inocencia como pasión, tanto ternura como fuego. El tiempo pareció detenerse alrededor de ellos, mientras la brisa nocturna mecía suavemente las ramas de los árboles, testigos silenciosos de su entrega. Las manos de Julian acariciaron el rostro de Adela con devoción, memorizando cada curva, cada expresión, como si quisiera grabarla en su alma para siempre. Ella se estremeció bajo su tacto, no de miedo, sino de una emoción tan profunda que parecía nacer de siglos de espera. «Te amaré más allá de esta vida, más allá de nuestros nombres, más allá de todo lo que intente separarnos», juró Julian, con los ojos brillantes de emoción. «No hay poder en la tierra que pueda cambiar lo que siento por ti». En esa noche mágica, protegidos por la oscuridad y el canto lejano de los ruiseñores, sus almas se encontraron en una comunión perfecta. No hubo prisa, sino reverencia, como si ambos supieran que ese instante sería eterno. Cada caricia era una promesa, cada suspiro una entrega, cada mirada una declaración más poderosa que cualquier palabra. Los primeros rayos del amanecer los encontraron aún abrazados, envueltos en la capa de Julian y en la certeza de un amor que trascendía todas las barreras. Adela descansaba su cabeza sobre el pecho de él, escuchando el latido constante de su corazón, mientras Julian acariciaba su cabello con infinita ternura. «Cuando estoy contigo», murmuró ella contemplando cómo la luz dorada comenzaba a filtrarse entre las hojas, «siento que he encontrado mi verdadero hogar». Julian besó su frente con dulzura, sabiendo que aquel momento de perfección quedaría grabado en sus memorias para siempre, un tesoro que nadie podría arrebatarles. «Y yo he encontrado mi destino», respondió él, contemplando el rostro amado que resplandecía con la luz del nuevo día. Una noche, mientras regresaban sigilosamente hacia la casa principal, el mayordomo casi los descubre. Apenas lograron ocultarse tras una columna cuando el hombre pasó junto a ellos con un candelabro en la mano, inspeccionando los jardines por orden del conde. El mayordomo se detuvo exactamente frente a su escondite. Adela contuvo la respiración cuando vio la luz del candelabro iluminando sus zapatos. El hombre pareció escuchar algo, girando lentamente la cabeza hacia su dirección. Un sudor frío recorrió la espalda de Julian mientras apretaba a Adela contra la columna, fundiéndose ambos con las sombras. El mayordomo dio un paso hacia ellos, tan cerca que podían oler el tabaco en su ropa. De repente, un ruido lejano, quizás una ventana golpeada por el viento, captó su atención. Tras un momento de indecisión que pareció eterno, el hombre se alejó hacia el sonido, murmurando algo sobre gatos callejeros. Cuando el peligro pasó, intercambiaron una mirada que mezclaba el miedo con la emoción prohibida de su amor. «Estuvo demasiado cerca», susurró Julian con el corazón aún acelerado. «Cada día se vuelve más peligroso». Lo que Julian no reveló a Adela aquella noche era que había comenzado a notar comportamientos extraños en su primo Lorenzo. En varias ocasiones lo había sorprendido revisando sus pertenencias.
y los sirvientes le habían informado que hacía preguntas sobre sus movimientos. La rivalidad familiar siempre había existido, pero últimamente Lorenzo parecía obsesionado con cada uno de sus pasos. La joven confió su secreto al padre Tomás, el viejo sacerdote que la conocía desde niña y que había sido confesor de su madre. En la intimidad del confesionario, con voz temblorosa pero decidida, Adela reveló la verdad de su corazón. El padre escuchó con atención, su rostro arrugado mostrando una mezcla de preocupación y comprensión. Cuando Adela terminó su confesión, pidiendo que los uniera en matrimonio secreto, el anciano sacudió la cabeza con pesar. «Hija mía, comprendo vuestro amor, pero no puedo celebrar tal matrimonio sin el consentimiento de vuestros padres. Sería contra la ley divina y humana». Adela sintió que sus últimas esperanzas se desvanecían. «Pero, padre, nuestro amor es verdadero. ¿No es eso lo que importa ante los ojos de Dios? El amor verdadero debe ser también honorable, mi niña». El sacerdote tomó las manos de Adela entre las suyas. «Puedo daros mi bendición para vuestro amor. Puedo rezar por vuestra felicidad, pero no puedo uniros en matrimonio sin seguir los caminos adecuados». Con lágrimas en los ojos, Adela aceptó la decisión del sacerdote. Esa noche, cuando se encontró con Julian en el jardín, le contó lo sucedido. Él la abrazó con fuerza, su cuerpo temblando ligeramente, no de frío, sino de una emoción contenida que pugnaba por liberarse. Durante largos minutos permanecieron así, abrazados bajo el manto estrellado, como si sus cuerpos unidos pudieran formar una fortaleza contra el mundo que intentaba separarlos. Finalmente Julian se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Adela». Su voz tenía un temblor que nunca antes había mostrado. «Llevo días pensando en esto, atormentándome con una pregunta que no me atrevo a formular». Los ojos de ella, brillantes por las lágrimas, lo miraban expectantes. Julian tomó aire, como quien se prepara para saltar al vacío. «Entonces, debemos encontrar otro camino», murmuró contra su cabello. «Si no podemos estar juntos aquí, quizás debamos buscar un lugar donde nuestros apellidos no importen tanto». Se apartó ligeramente para mirarla directamente a los ojos, su mirada intensa y vulnerable a la vez. «Sé lo que te estoy pidiendo, Adela. Abandonar todo, tu casa, tu familia, tu posición. Es demasiado, lo sé». Su voz se quebró. «Y sin embargo, soy lo bastante egoísta para pedírtelo, porque la idea de vivir sin ti me resulta insoportable». Adela guardó silencio, pero sus ojos revelaban la tormenta interior que la sacudía. El miedo, la duda, pero también algo más poderoso que cualquier temor. Una determinación nacida del amor más profundo. «Podríamos empezar de nuevo», continuó Julian, su voz ganando fuerza. «Lejos de España, lejos de apellidos y rencores. Tengo ahorros. Podríamos establecernos en un lugar donde solo seamos Julian y Adela, donde nadie sepa de Monteluz o Valois. ¿Y si nos encuentran?», susurró ella, expresando su mayor temor. «Mi padre nunca dejaría que...». «No nos encontrarán», la interrumpió él con fiereza. «Conozco a un capitán que zarpa en 3 días. Me debe un favor desde hace años. Nunca revelaría nuestro paradero». Tomó sus manos entre las suyas. «Sé que es pedirte demasiado. Si prefieres quedarte, lo entenderé. Seguiré luchando por ti aquí, aunque tenga que enfrentarme a tu padre y al duque». Adela lo miró largamente, sus ojos recorriendo cada centímetro de aquel rostro que amaba, memorizándolo como si fuera un mapa hacia su propio corazón. Luego, con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones en su interior, asintió. «A donde tú vayas, iré yo», dijo con voz clara, a pesar del nudo en su garganta. «Mi hogar no es un lugar, Julian. Mi hogar eres tú». Julian la abrazó con fuerza, ocultando las lágrimas que comenzaban a resbalar por sus mejillas. En ese momento, bajo el cielo estrellado y el perfume de los jazmines,
Ambos sellaron un pacto silencioso. Su amor valía cualquier sacrificio, cualquier riesgo. El futuro, incierto y aterrador, les esperaba más allá del horizonte, pero lo enfrentarían juntos. Pero el destino tenía otros planes para ellos. El primer gran desafío se presentó cuando una acusación de asesinato cayó sobre Julian. Manuel Gómez, uno de los sirvientes de la familia Valois, apareció muerto en los establos, con la daga personal de Julian junto al cuerpo. Don Julian de Valois, quedáis detenido por el asesinato de Manuel Gómez, sirviente de vuestra casa, anunció el oficial de justicia, irrumpiendo en la biblioteca de la mansión Valois mientras Julian leía, ajeno a la tormenta que se avecinaba. ¿De qué habláis? Yo no he matado a nadie, protestó Julian mientras los guardias lo rodeaban. Tenemos testigos que os vieron discutir con él la noche de su muerte y la daga con vuestro emblema fue encontrada junto al cuerpo, respondió impasible el oficial. En aquella época, la palabra de un noble valía más que cualquier evidencia material, pero incluso así, un crimen tan grave como el asesinato requería un juicio formal. Julian sabía que, sin pruebas contundentes de su inocencia, las perspectivas eran sombrías. Peor aún, alguien había manipulado a varios sirvientes para que testificaran falsamente contra él. Julian logró escapar por los pelos de la captura inicial, huyendo por los pasadizos secretos de la mansión Valois, conocidos solo por los miembros de la familia. Herido en el hombro por un disparo de los guardias, llegó tambaleándose al jardín donde solía encontrarse con Adela. «Me acusan de asesinato», explicó entre jadeos, mientras Adela limpiaba su herida con manos temblorosas. «Alguien ha matado a Manuel y me ha incriminado». «¿Quién haría algo así?», preguntó Adela, rasgando su enagua para improvisar un vendaje. Julian negó con la cabeza, demasiado confundido y adolorido para pensar con claridad. «No lo sé con certeza, pero tengo sospechas. Ahora no hay tiempo para explicaciones. Deben estar buscándome por toda la ciudad. Tenemos que huir». La acusación, que fue un choque para todos, convirtió a Julian en un fugitivo de la justicia. Ante la amenaza de prisión y una sentencia fatal, no quedaba otra alternativa. Adela y Julian necesitaban huir inmediatamente. Isabel, la dama de compañía de Adela, leal y valiente, la ayudó a preparar sus pertenencias en secreto. «Una mujer debe tener siempre una salida», le dijo mientras empacaba algunas joyas y monedas en un pequeño saco de terciopelo. El padre Tomás, enterado de la situación a través de una nota urgente que le hizo llegar Isabel, planeó distracciones para que la ausencia de la joven pasara desapercibida. Organizó una visita de caridad al hospicio local, donde se esperaba que Adela participara como representante de la Casa Monteluz. El plan era perfecto. Adela dejaría una carta a su padre para que fuera encontrada solo después de que hubieran escapado. La noche anterior a la fuga, Adela recorrió lentamente su habitación, sus dedos rozando suavemente los objetos que habían sido testigos silenciosos de su vida. El pequeño escritorio donde había aprendido a escribir, el espejo que había reflejado su rostro desde la niñez hasta la juventud, la ventana desde donde había soñado con un mundo más allá de los muros del palacio. Se detuvo frente al retrato en miniatura de su madre, el único recuerdo tangible que conservaba de ella. Lo tomó entre sus manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. «¿Qué pensarías de mí ahora, madre?», susurró, acariciando el delicado marco de plata. «¿Me entenderías? ¿Me perdonarías?». Con un suspiro, lo colocó con cuidado entre las pocas pertenencias que llevaría consigo. Luego, se sentó frente a su escritorio y tomó una hoja de papel. La pluma tembló en su mano mientras la sumergía en el tintero. «Querido padre», comenzó a escribir mientras las lágrimas nublaban su vista. Las palabras fluyeron desde lo más profundo de su corazón, entre manchas de tinta y lágrimas que salpicaban el papel.
Cuando leas estas líneas ya estaré lejos. No puedo casarme con el duque de Palomar, pues mi corazón pertenece a otro. Sé que mis palabras te causarán dolor e ira, y por ello te pido perdón, aunque quizás nunca puedas concedérmelo. No culpes a nadie por mi decisión, ni a Isabel, que ha sido más madre para mí que cualquier otra persona desde que la mía nos dejó, ni al padre Tomás, que intentó guiarme por el camino correcto. La responsabilidad es solo mía. Julian de Valois no es el hombre que todos creen. Es inocente del crimen del que se le acusa, víctima de una trama urdida por quienes buscan su ruina. Sé que el apellido Valois despierta en ti solo recuerdos amargos, pero te suplico que busques la verdad más allá del odio que ha envenenado a nuestras familias durante generaciones. No te pido que entiendas mi elección ahora, solo que algún día, quizás, puedas recordar que una vez tuviste una hija que te amaba a pesar de todo, que las decisiones que tomó, por dolorosas que fueran, nacieron de un corazón que buscaba la felicidad que tú mismo conociste cuando amaste a mi madre. Siempre seré Adela de Monteluz, tu hija, aunque mi destino me lleve lejos de nuestro hogar. Con amor eterno, Adela. Dejó que la tinta se secara mientras intentaba contener los sollozos que sacudían su cuerpo. Isabel entró silenciosamente en la habitación, trayendo consigo un pequeño saco de terciopelo para las joyas que Adela llevaría como única fortuna. «Mi niña», susurró Isabel, acercándose para abrazarla con la ternura de quien ha visto crecer a un ser amado. «El carruaje estará listo al amanecer». Adela se volvió hacia ella, sus ojos enrojecidos por el llanto. «¿Estoy haciendo lo correcto, Isabel?», preguntó con voz quebrada. «¿O solo soy una egoísta que abandona sus responsabilidades?». Isabel tomó el rostro de Adela entre sus manos curtidas por años de trabajo, mirándola con una mezcla de orgullo y tristeza. «El deber con uno mismo es tan sagrado como el deber con la familia», respondió con suavidad. «Vuestra madre lo entendería. Ella también conoció el amor verdadero, aunque brevemente». Adela la abrazó con fuerza, sabiendo que probablemente sería la última vez. Isabel había sido su confidente, su protectora, la voz de la sabiduría en los momentos de confusión. Dejarla atrás era como arrancar una parte de su propio corazón. «Te llevaré siempre conmigo», murmuró Adela entre sollozos. «Todo lo que soy, todo lo bueno que hay en mí, te lo debo a ti. Y yo guardaré vuestro recuerdo como el mayor tesoro», respondió Isabel, permitiéndose por primera vez derramar lágrimas. «Vivid, mi niña. Vivid con toda la intensidad que vuestro corazón os permita. Esa será mi mayor recompensa». Con manos temblorosas, Adela selló la carta con el emblema familiar, aquel escudo que había definido su destino desde el nacimiento. Al colocarla sobre el escritorio, sintió que dejaba atrás no solo un hogar, sino una vida entera, un destino trazado por otros que nunca había sido verdaderamente suyo. Lo que nadie sabía era que Julian había escondido entre los libros de su escritorio una carta dirigida a su padre. En ella detallaba sus sospechas sobre actividades turbias que había observado recientemente, aunque no acusaba directamente a nadie del crimen por falta de pruebas concluyentes. Pero el destino interfirió. María, una joven doncella que limpiaba la habitación de Julian mientras acomodaba un jarrón de flores en su escritorio, derribó accidentalmente varios libros. Al agacharse para recogerlos, encontró un sobre sellado con el emblema de los Valois. Preocupada por haber causado desorden en la habitación de un hombre buscado por asesinato, llevó inmediatamente la carta al marqués de Valois, temerosa de represalias si no informaba del hallazgo. Don Rodrigo de Valois, padre de Julian, recibió la carta con curiosidad. Al leer su contenido, su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad. Julian no acusaba directamente a nadie, pero mencionaba comportamientos sospechosos, deudas de juego en establecimientos de mala reputación, encuentros secretos con personas de dudosa moral
y la desaparición reciente de objetos valiosos de la casa coincidiendo con estos problemas financieros. Mientras tanto, en un giro inesperado, Teresa, una criada que había sido despedida meses atrás por supuesto robo, se presentó ante don Rodrigo. Temblando de miedo pero decidida, reveló lo que sabía. «Lo vi, mi señor», declaró, arrodillada ante don Rodrigo. El señor Lorenzo discutía violentamente con Manuel en el establo la noche del asesinato. Manuel le reclamaba por dinero prestado y el señor Lorenzo estaba furioso. «¿Estás acusando a mi sobrino de asesinato?», preguntó don Rodrigo incrédulo. «Solo digo lo que vi, mi señor», respondió Teresa sin levantar la mirada. Manuel amenazó con revelar sus deudas de juego a la familia. Después escuché un grito y su voz se quebró. Cuando me asomé, vi al señor Lorenzo limpiando una daga ensangrentada. La carta de Adela también fue descubierta antes de tiempo. La revelación encendió la furia del conde de Monteluz, que arrojó copas y jarrones contra las paredes de su despacho en un arranque de ira incontenible. «Traidora», rugió, mientras leía una y otra vez las palabras de su hija. La noticia llegó rápidamente a oídos del duque de Palomar, cuyo orgullo herido exigía venganza. «Se ha mancillado mi honor», exclamó el duque, golpeando el suelo con su bastón. «Exijo que se capture a esos fugitivos y se les haga pagar por esta afrenta». Mientras tanto, don Rodrigo ordenó que Lorenzo fuera vigilado discretamente hasta aclarar las acusaciones. Sin embargo, Lorenzo, astuto como siempre, se dio cuenta de que estaba bajo sospecha. Cuando uno de los guardias personales de su tío intentó detenerlo para un interrogatorio familiar, Lorenzo noqueó al hombre y huyó de la mansión. Todos marcharon al puerto, decididos a impedir la fuga. El conde de Monteluz lideró la comitiva, seguido por el duque y varios guardias armados. Los Valois, encabezados por don Rodrigo, también se dirigieron al muelle, con la esperanza de encontrar a Julian antes que las autoridades y aclarar la situación. Lorenzo, habiendo eludido a sus perseguidores, también se dirigió al puerto. Para él, la fuga de Julian era perfecta. Si su primo desaparecía acusado de asesinato, el camino hacia la herencia quedaba despejado. Sin embargo, temía que si Julian lograba comunicarse con su padre desde el extranjero, eventualmente podría demostrar su inocencia. Decidió asegurarse personalmente de que la pareja nunca llegara a zarpar. Mientras tanto, Adela y Julian corrían por las calles estrechas hasta el muelle. El padre, en su celda de oración, rezaba por ellos. Isabel mantenía las apariencias en la casa Monteluz, fingiendo ignorar la ausencia de la señora. El puerto bullía de actividad bajo la luz del atardecer. Mercaderes cerraban sus tratos del día, marineros cargaban los últimos fardos y mendigos buscaban monedas entre la multitud. Entre el gentío, Adela y Julian avanzaban con paso apresurado, él apoyado ligeramente en ella debido a su herida, ella con el rostro oculto bajo el velo. De repente, un grito de un vendedor asustó a Adela, que soltó la mano de Julian. La marea humana los separó en segundos. «Julian», gritó ella desesperada, tratando de mantener el contacto visual con él por encima de las cabezas de los transeúntes. «Adela», respondió él, luchando contra la corriente de personas que los alejaba. «No te muevas, iré a buscarte». Durante interminables minutos, cada uno temió lo peor, que el otro hubiera sido capturado. Adela se sintió desvanecer cuando creyó ver a un guardia con el uniforme de la casa Monteluz acercándose a ella. Se ocultó tras un puesto de pescado conteniendo las lágrimas. Julian, por su parte, esquivó por poco a un grupo de hombres que reconoció como empleados de los Valois. Cuando finalmente lograron reunirse, cerca de la pasarela del barco que los llevaría lejos, un grito cortó el aire. «¡Detenedlos! ¡Son los fugitivos!». El conde de Monteluz y sus hombres habían llegado al puerto. Al mismo tiempo, desde otra dirección, la comitiva de los Valois aparecía entre la multitud.
Julian y Adela corrieron los últimos metros hacia el barco, cuyas amarras ya estaban siendo soltadas. ¡Rápido!, gritó Julian al capitán, que había sido generosamente pagado para zarpar de inmediato sin hacer preguntas. La pasarela comenzaba a ser retirada cuando Adela tropezó con el dobladillo de su vestido. Julian la sujetó por la cintura, evitando que cayera, pero el retraso casi les costó la oportunidad. El espacio entre el muelle y el barco crecía por segundos. ¡Salta ahora!, gritó Julian, ayudándola a impulsarse. Con un último esfuerzo desesperado, saltaron hacia la cubierta del barco, que ya se separaba del muelle. Adela aterrizó primero, seguida por Julian, que gimió de dolor cuando su hombro herido golpeó contra la madera. Entre la multitud del puerto, Lorenzo emergió con una pistola en la mano. Apuntó hacia la figura de Julian en la cubierta del barco, pero antes de que pudiera disparar, fue derribado por los guardias de don Rodrigo, que finalmente lo habían localizado. «¡Suéltenme!», rugió Lorenzo forcejeando mientras lo inmovilizaban. «No saben lo que hacen». «Lo sabemos perfectamente, asesino», respondió el capitán de la guardia, arrebatándole el arma. La criada Teresa lo vio todo. La pareja embarcó a toda prisa mientras los marineros izaban las velas. El barco comenzaba a alejarse lentamente cuando los gritos detrás de ellos anunciaron la llegada de los perseguidores. El conde, el duque y los Valois avanzaron hasta la orilla del muelle. Entre antorchas y clamores, los ojos de Adela se encontraron con los de su padre, llenos de furia e incredulidad. Don Gerardo, el orgulloso conde de Monteluz, parecía haber envejecido 10 años en una hora. Don Rodrigo de Valois observaba la escena con una mezcla de rabia y dolor, mientras Lorenzo, sometido por los guardias, gritaba acusaciones incoherentes contra Julian. La embarcación se deslizaba por las aguas del Mediterráneo, cada vez más lejos de la orilla. Las voces de los perseguidores se fueron apagando, sustituidas por el rumor de las olas y el canto del viento entre las velas. En cubierta, abrazados bajo el cielo estrellado de España, Julian y Adela saborearon su victoria silenciosa. No conquistaron poder ni riquezas, pero habían encontrado algo más grande: la libertad conquistada por el amor. La verdad sobre Lorenzo emergería completamente en los días siguientes. Teresa no fue la única en testificar contra él. Otros sirvientes, liberados del miedo tras su captura, confirmaron sus deudas de juego, sus amenazas a Manuel y la posesión de objetos que no le pertenecían. Don Rodrigo, horrorizado por los crímenes de su sobrino, tomó una decisión sin precedentes. Lorenzo fue desterrado a las posesiones más remotas de la familia en las montañas del norte, donde viviría bajo vigilancia permanente, despojado de títulos y privilegios. Allí, aislado del mundo que había intentado manipular, Lorenzo enfrentaría sus días en soledad y deshonra, un castigo que para un hombre de su ambición resultaba peor que la muerte misma. El duque de Palomar se retiró de los círculos sociales de Valencia. Algunos dicen que intentó localizar a los fugitivos a través de sus contactos comerciales, pero eventualmente abandonó la búsqueda. Nunca volvió a mencionar el nombre de la familia Monteluz. Isabel fue despedida sin referencias, pero encontró refugio en un convento de las afueras de Valencia, donde su educación y discreción le ganaron el respeto de las hermanas. Las familias Monteluz y Valois firmaron una tregua, no por perdón, sino por agotamiento. El odio ancestral se transformó en un silencio frío que ambas casas respetarían de ahí en adelante. ¿Tienes miedo?, preguntó Julian, acariciando el rostro de su amada, mientras la costa de su patria se desvanecía en el horizonte. «No», respondió Adela con una sonrisa serena. «Por primera vez en mi vida no tengo miedo. Estoy donde debo estar».
Las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos de un amor que había desafiado odios ancestrales, convenciones sociales y acusaciones injustas. El barco avanzaba firme hacia un destino incierto, lejos de todo lo que conocían. Mientras España quedaba atrás, también lo hacían las cadenas invisibles que los habían atado toda su vida. Julian ya no era el marqués de Valois, heredero de tierras y rencores. Adela ya no era la condesa de Monteluz, pieza de intercambio en un juego de alianzas. Eran simplemente Julian y Adela, un hombre y una mujer unidos por un amor más fuerte que las convenciones, más poderoso que el destino mismo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Es un honor tenerte aquí. Si llegaste hasta este momento, déjanos la palabra amor en los comentarios. Nos encanta saber quiénes nos acompañan hasta el último segundo. Y si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita en todas, para que cada nueva narración llegue directo a ti. Y antes de cerrar, mira la pantalla final. Hay más historias de amor esperándote con el corazón abierto. Bendiciones.